¿Y si todo lo que te enseñaron sobre María Magdalena fuera incompleto? Durante siglos su nombre fue asociado al pecado y la vergüenza. Pero los textos más antiguos cuentan una historia completamente diferente. Una historia de poder, devoción y un secreto que la Iglesia tardó más de 1000 años en reconocer. Hoy vas a descubrir quién fue realmente esta mujer, su rol verdadero al lado de Jesús, y por qué su historia fue silenciada durante tanto tiempo. Lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu forma de ver a María Magdalena. Imagina la escena. Galilea, año 30 después de Cristo. El sol cae sobre un camino de tierra roja, mientras un grupo de personas sigue a un hombre que habla como nadie había hablado antes. Entre ellos hay una mujer. No está escondida entre la multitud, está al frente. Su nombre es María, de la ciudad de Magdala, una ciudad portuaria próspera, conocida por su comercio de pescado salado en el mar de Galilea. No era una mendiga, no era una marginada. Los arqueólogos han descubierto que Magdala era una ciudad de clase media, con sinagogas decoradas con mosaicos y un puerto activo. Esta mujer tenía recursos propios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 2 y 3, revela algo que muchos pasan por alto. María Magdalena, junto a otras mujeres, financiaba económicamente el ministerio de Jesús. El texto dice claramente que ellas le servían de sus bienes. Eso significa que no era una figura secundaria. Era una patrocinadora, una líder, una mujer con independencia financiera en una cultura donde eso era casi imposible. Pero entonces, ¿por qué durante siglos fue presentada como una pecadora arrepentida? ¿Por qué su imagen fue reducida a la de una mujer de dudosa reputación? La respuesta está en un error histórico, uno de los más grandes de toda la historia de la Iglesia. Y la historia de cómo ocurrió ese error es más perturbadora de lo que imaginas. El año es 591 después de Cristo. Han pasado más de 500 años desde la muerte y resurrección de Cristo. Y en Roma, el Papa Gregorio I sube al púlpito y pronuncia un sermón que cambiará la historia para siempre. En ese sermón, Gregorio I fusiona a 3 mujeres distintas que aparecen en los evangelios en una sola figura. Toma a María Magdalena, a la mujer pecadora anónima del Evangelio de Lucas, que unge los pies de Jesús, y a María de Betania, la hermana de Lázaro, y las declara la misma persona. Pero los registros históricos revelan algo perturbador. No había ninguna base textual para hacer esa fusión. Los propios evangelios las describen como personas diferentes, en momentos y lugares distintos. Pero el sermón del Papa fue tan influyente que esa imagen quedó grabada en la mente de toda la cristiandad occidental durante más de 1000 años. Fue recién en 1969, sí, en el siglo XX, cuando la Iglesia Católica admitió oficialmente que Gregorio I se había equivocado, que María Magdalena y la mujer pecadora no eran la misma persona. Pero lo que pocos saben es que esto no fue simplemente un error teológico inocente. Algunos historiadores sugieren que la confusión sirvió para algo: reducir la autoridad de una mujer que, según los propios textos bíblicos, tenía un rol que incomodaba a ciertas estructuras de poder. ¿Y cuál era ese rol? El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18, guarda un secreto que ha permanecido oculto a plena vista por siglos. Después de la crucifixión, cuando todos los apóstoles habían huido y se habían escondido por miedo, fue María Magdalena quien se quedó. Fue ella quien fue al sepulcro. Fue ella quien vio las vendas en el suelo. Y fue a ella, solo a ella, a quien Jesús se apareció primero después de resucitar. La pregunta que debes hacerte ahora es esta:
¿Por qué Jesús eligió aparecer primero a esta mujer antes que a Pedro, antes que a ninguno de los 12 apóstoles? La respuesta va a sorprenderte. Imagina ese jardín al amanecer, Jerusalén. Las primeras luces del día apenas tocan las piedras del sepulcro. María Magdalena está llorando. Ha venido sola antes que nadie, mientras el resto todavía duerme o se esconde. Y entonces ocurre algo que ningún texto posterior logró borrar completamente. Jesús resucitado se le aparece, le habla por su nombre, María, y le da una tarea. Ve y di a mis hermanos. Juan 20:17. En ese momento, Jesús convierte a María Magdalena en la primera mensajera de la resurrección. Los primeros teólogos cristianos, los padres de la Iglesia, le dieron un título que hoy muy pocos conocen: Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. No es un título inventado hoy. Es un título que usaron San Hipólito de Roma en el siglo III y otros escritores de los primeros siglos del cristianismo. María Magdalena no era una figura secundaria en la historia de la fe. Era la primera testigo del acontecimiento más importante del cristianismo. Y esto te toca directamente a ti. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe no es suficientemente importante? Que tus dudas, tus heridas, tu historia personal te descalifican de algo sagrado? María Magdalena llegó al sepulcro cargando dolor, miedo y pérdida. No llegó con poder ni con títulos, llegó con lágrimas. Y fue precisamente a esa persona, en ese estado de vulnerabilidad total, a quien Jesús eligió primero. La gran revelación no es solo histórica, es profundamente personal. Jesús no busca a los que ya tienen todo resuelto. Busca a los que se quedan cuando todos los demás huyen, a los que lloran pero no se rinden. Ese es el verdadero mensaje oculto de María Magdalena. María Magdalena fue silenciada durante siglos. Su historia fue distorsionada, reducida y enterrada. Pero la verdad siempre encuentra la manera de resurgir. Y hoy tú la conoces. Quizás en tu vida también hay algo que fue malinterpretado. Una parte de ti que fue juzgada injustamente. Una fe que otros minimizaron. Recuerda que la primera persona en anunciar al mundo la noticia más grande de la historia no fue el más poderoso, ni el más reconocido. Fue alguien que simplemente se quedó. Que esta historia te recuerde que Dios no te llama por tu perfección, te llama por tu nombre. Si este video tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Puede ser justo lo que esa persona necesita en este momento de su vida. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más por revelar. No eres definido por lo que otros dijeron de ti. Eres definido por aquel que pronunció tu nombre en el momento más oscuro.